Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación de los organizadores para estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, pues comentarles el tema de mi presentación, pues va a ser como ustedes lo pueden ver ahí, la planeación de la infraestructura de transporte en México, es decir, la logística, el transporte integrado y demás. El contenido que yo desarrollaré, si funciona esto, es básicamente hacer un breve repaso de cuál es la presencia de la logística en el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, hablar de algunos casos de éxito de la logística en México, cuáles son actualmente limitaciones para el desarrollo de esta logística en el país y finalmente, bueno, pues identificar el desarrollo de un sistema nacional de plataformas logísticas como parte de un elemento que ayude a detonar o a consolidar el desarrollo de la logística en México. En México actualmente, bueno, desde hace muchos años, desde que se promulgó la Ley de Planeación en los años 80 del siglo pasado, se establece que el instrumento rector de la política de gobierno del gobierno federal es el Plan Nacional de Desarrollo. Y de ese plan se desprenden o se formulan una serie de planes y una serie de instrumentos más específicos de planeación que abordan lo que sucede o lo que se plantea en los diferentes sectores nacionales. Para esta administración, el Plan Nacional de Desarrollo pues cubre, como es lógico, el periodo de los 6 años de la administración, 2013 a 2018. Y el Plan Nacional de Infraestructura, que se desprende de ese Plan Nacional de Desarrollo, cubre 2014-2018. Se promulga en 2014 y llega hasta el término de la administración en el año 2018. La pregunta aquí es, ¿qué dice el Plan Nacional de Infraestructura o el Programa Nacional de Infraestructura sobre logística? ¿Dice algo? Y la pregunta es, sí dice. Dice muchas cosas sobre logística, lo cual es un primer paso pues positivo, diría yo. Si vemos un plan de hace 20 o hace 30 años, la palabra logística no aparece por ningún lado. Bueno, ya aparece y aparece como un instrumento que, como dice ahí, pues tiene una serie de factores o vertientes que son de interés para el país. Por ejemplo, el desarrollo regional equilibrado, apoyar el desarrollo urbano y apoyar todos estos temas de conectividad. Entonces, consecuentemente, dentro del plan existe un planteamiento en el cual pues, la infraestructura se integre y pueda configurar una plataforma que permita aumentar la competitividad nacional, que permita aumentar la productividad y apoyar el desarrollo económico y social. Identifica también una serie de áreas de oportunidad, tanto en la economía, en el mercado interno, las exportaciones, y desde luego identifica el papel del transporte multimodal como un elemento muy importante, fundamental, para sustentar el desarrollo del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. Esto dice, si ustedes van al Programa Nacional de Infraestructura y lo leen, se encuentran con que esto está plasmado ahí. Ahora vamos a ver también algunas cosas que dice el plan. Bueno, si reconocemos el papel tan importante del transporte dentro del desarrollo logístico nacional, bueno, pues hay que repasar de qué sistema de transporte o con qué infraestructura de transporte cuenta México para poder sustentar el funcionamiento de ese sistema logístico muy importante para el desarrollo nacional. Y bueno, haciendo un repaso también con las cifras del Programa Nacional de Infraestructura, nos damos cuenta de que el país cuenta con una infraestructura bastante considerable. Por ejemplo, pues más de 370,000 kilómetros de carreteras, más de 26,000 kilómetros de vías férreas, más de 70 aeropuertos en todo el país,
y 117 puertos y terminales distribuidos en ambos litorales de la nación. Todo esto conforma un acervo de transporte, de infraestructura de transporte que está disponible para la instrumentación de cadenas logísticas, para la prestación de servicios de transporte que puedan apoyar el funcionamiento de ese sistema logístico. Sin embargo, bueno, esta infraestructura que, como ustedes se pueden imaginar, pues difiere en sus niveles de calidad, difiere en sus niveles de cobertura, difiere en sus niveles de prestación de servicio a la población. Bueno, pues tiene digamos, ventajas y tiene una serie de problemas que también están identificados en el programa. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura carretera, el Programa Nacional de Infraestructura identifica pues, que hay algunos tramos carreteros saturados, sobre todo alrededor de las principales ciudades, y que este sistema carretero tiene problemas de acceso y de conectividad con otras instalaciones donde tienen lugar actividades significativas desde el punto de vista del transporte y la logística, con puertos, con cruces fronterizos, con aeropuertos, con zonas de producción industrial o comercial dentro de las ciudades. En fin, hay un problema de acceso y de eficiencia, digamos, en el funcionamiento de esos accesos del sistema carretero a otras instalaciones de transporte. En la red ferroviaria, por ejemplo, esos 20 y tantos mil kilómetros de vías que se tienen en el país, bueno, pues conforman una red muy importante, troncal, con una estructura muy significativa para el desarrollo del transporte ferroviario en el país. Dicho sea de paso, en carga el transporte ferroviario es cada vez más importante en México, pero sin embargo pues también le faltan algunas cosas. Por ejemplo, libramientos para aumentar la velocidad comercial de la carga, faltan también conexiones con los puertos, conexiones con terminales intermodales y en algunos casos mantenimiento y rehabilitación de vías que son importantes para dar accesibilidad a diferentes regiones del territorio. En la parte de aeropuertos es donde estamos quizá más holgados, donde nuestra infraestructura tiene mayor capacidad, tiene mayor potencial, digamos, de crecimiento y de apoyo al desarrollo de las actividades logísticas, con una excepción, que es la zona metropolitana de la Ciudad de México. Ahí el aeropuerto de la Ciudad de México está saturado, está funcionando al límite desde hace muchos años. El apoyo que puede prestar, no nada más al transporte de pasajeros, sino al de carga, está muy limitado por esas limitaciones o esas insuficiencias que tiene en capacidad y consecuentemente, pues como todos ustedes saben seguramente, está en desarrollo en este momento el proyecto de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, que va a subsanar algunas de estas dificultades y que va a proporcionar mucho mejores condiciones para el desarrollo de plataformas logísticas y de movimiento de carga y de pasajeros que hoy, la verdad, pues están frenando de alguna manera el desarrollo de la zona central del país. Por lo que se refiere a puertos, bueno, pues ahí en los principales puertos que tenemos en ambos litorales, Manzanillo, Lázaro Cárdenas en el Pacífico, Veracruz, Altamira en el Golfo, bueno, pues también ahí hay una serie de necesidades que tienen que ver con la conectividad terrestre de estos grandes puertos y también con la especialización, con la capacidad de atender cargas específicas en terminales dedicadas a esos propósitos dentro de los propios recintos portuarios. Finalmente, un tema, lo voy a llamar emergente, aunque no debería ser tal, es toda la cuestión del transporte urbano, que tiene que ver cada vez más con sostenibilidad, con calidad de vida, con temas de movilidad. Nuestras ciudades están cada vez pues con mayores problemas de movilidad, ahogándose dentro de ellas mismas, carecen de un transporte público de calidad en su mayoría, y ahí hay un tema emergente que pues hay que atender de una manera o de otra. Entonces, esto conforma, digamos, un panorama de cuáles son los activos y cuáles son los principales problemas que tiene nuestro sistema de transporte en estos momentos.
de acuerdo con lo que dice el Programa Nacional de Infraestructura. Todo esto está básicamente sacado del Programa Nacional de Infraestructura. En ese panorama, sin embargo, nosotros volteamos a ver a ciertos sectores, a ciertas áreas, a ciertos lugares, y nos encontramos con que a pesar de esos problemas y a pesar de las limitaciones que tiene nuestro sistema de transporte y su apoyo a los sistemas logísticos, en México hoy en día también existen una serie de casos de éxito notables, diría yo, en cuanto al desarrollo de servicios o de plataformas, elementos, cadenas logísticas que resuelven de una manera muy satisfactoria los problemas de movilidad y de traslado de una serie de productos pues cada vez más amplia y cada vez más sofisticada. Por ejemplo, dentro de estos casos de éxito, el ferrocarril ha tenido un papel muy importante. Hoy en día, pues alrededor del 80% de los automóviles que se exportan de México se exportan a través del ferrocarril a partir de 14 centros de producción automotriz que están ubicados en diferentes zonas de nuestro territorio. También, por ejemplo, el ferrocarril en vías de doble estiba ya pasó o está cerca de pasar el 1.000.000 de toneladas movidas anualmente en términos de TEUs, de contenedores. En el sector ferroviario pues existe un desarrollo, yo diría, constante de proyectos vinculados con la logística, pues como parte del cual o de los cuales se construyen patios, se amplían. Hay algunos libramientos ferroviarios que están actualmente en desarrollo o en proyecto. Y lo mismo, accesos a puertos y puentes internacionales, cruces hacia los Estados Unidos en su mayoría. En la parte privada se han construido y se han desarrollado en los últimos años puertos secos y centros logísticos privados de calidad mundial. Ejemplos pueden ser el WTC industrial en San Luis Potosí, que es operado por Kansas City Southern en la parte sur de San Luis Potosí, de la ciudad. La terminal intermodal logística de Hidalgo, donde Hutchison construyó un puerto seco que tiene servicios prestados por las dos principales líneas ferroviarias de México y donde hay pues una plataforma para la realización de una serie de actividades logísticas vinculadas con cadenas de exportación y de importación. Otros ejemplos pues son el desarrollo que se ha tenido en los últimos años en nuevos cruces fronterizos que están más habilitados y más preparados para pues atender otro tipo de necesidades más allá del puro cruce, como son los proyectos ferroviarios, proyectos fronterizos de Mesa de Otay en Baja California, el puente internacional libramiento ferroviario de Matamoros-Brownsville, recientemente puesto en operación, una ampliación del puente de Los Tomates, también en Matamoros, que está en desarrollo. Y bueno, proyectos como estos, aquí simplemente estoy poniendo algunos ejemplos de cosas que están en marcha para apoyar proyectos con una vertiente logística muy importante. Desde luego, está en marcha diferentes proyectos, algunos ya consolidados desde hace muchos años, otros en desarrollo o en expansión, con terminales especializadas en contenedores, la mayoría de ellas en Manzanillo, Lázaro Cárdenas e Icabe, Veracruz, o sea, en el puerto de Veracruz. Sin embargo, aquí yo quisiera hacer un comentario. Todo esto que ustedes ven existe, está funcionando, presta servicios de gran valía para la exportación y la importación de productos en México, pero yo diría el gran motor de todo esto es el sector privado, que tiene capacidad para movilizar los recursos y las actividades del sistema de transporte para resolverle sus problemas. Es decir, tiene cargas en volúmenes, en ubicaciones suficientemente grandes como para atraer el interés de los prestadores de los servicios, tienen regularidad, tienen requisitos de confiabilidad y de calidad de servicio que ellos pueden negociar y pueden acordar con sus prestadores de servicios. Y en otras palabras, son, digamos, cargadores o generadores de carga
que tienen una gran capacidad de negociación y una gran capacidad de inversión y una gran capacidad de lograr resolver sus problemas en el territorio nacional. Lo que no está muy claro es cuál es la capacidad de todos los actores que no son esos para poder lograr ese mismo nivel de servicio y esa misma calidad. Entonces, el reto, desde mi punto de vista, es cómo lograr extender estos éxitos que son indudables y que allí están, pero cómo se pueden trasladar al aparato productivo en general, no nada más a las grandes empresas, a las empresas que tienen la mayor capacidad para resolver sus problemas, sino a la economía, a los pequeños productores, en fin, a actores que no necesariamente son esas grandes empresas con gran capacidad para resolver sus problemas. Y ahí es donde empezamos a trastabillar, a atorarnos, ¿no? Ahora, hago un pequeño paréntesis, me regreso al Programa Nacional de Infraestructura. Ahí ya dije que la logística se reconoce, que la logística se pondera como algo importante, como algo que hace falta promover. Y bueno, luego el programa tiene un anexo de proyectos de transporte. Cuando uno lee todos esos proyectos de transporte, pues va uno a ver cuáles de esos proyectos que están ahí tienen una proyección pues abiertamente logística, ¿no? hacia los temas del desarrollo de cadenas productivas y de logística. Y la realidad es que cuando uno se peina la lista, el número de proyectos que reúnen esas características es pequeño. Yo, en lo personal, en la lectura que hice, pues encontré todos estos. Encontré 2 proyectos de convivencia urbana, ferrocarril con ciudad, en Jalisco, en algún sitio ahí raro del estado de Jalisco, no fácil de identificar, y en Ciudad Juárez. Encontré 5 proyectos para mejorar los cruces fronterizos, en Tijuana, Mesa de Otay, Guadalupe y 2 en Matamoros, Guadalupe, Chihuahua. Varios proyectos de ampliación de puertos, ahí donde dice. 2 nuevas terminales especializadas en Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y se menciona el desarrollo de infraestructura de apoyo al desarrollo de una plataforma logística en la zona del Istmo. También el plan trae una lista larguísima de proyectos carreteros que se van a construir en todo el país. Yo no puedo decir nada contra los proyectos carreteros porque mi corazón late en forma carretera, pero sí, es notable la cantidad de proyectos carreteros que hay en comparación con la cantidad de proyectos de otros modos de transporte. Y cuando uno abunda un poquito más en el desarrollo de esta lista, la pregunta es, bueno, ¿y por qué resulta eso tan así? ¿Por qué se tiene ese marcado sesgo hacia un modo de transporte y no hacia los otros? ¿O por qué, dicho de otra manera, se diluye el énfasis de que el discurso lo plantea muy fuertemente a favor de la logística? Cuando uno llega a la lista de los proyectos y de las acciones específicas, la fuerza de ese discurso se diluye. No aparece con la misma nitidez que como aparece en los párrafos introductorios. Y entonces ahí pues hay una serie de explicaciones de por qué es esto, ¿no? Primero, el tema no es complejo, es complejísimo. Lo acabamos de ver en la presentación de CEPAL. Bueno, involucra un montón de actores, un montón de visiones, un montón de prioridades, un montón de simplemente de aspiraciones, visiones, perspectivas diferentes sobre un mismo problema. En el caso, por ejemplo, del transporte y la logística, pues tenemos autoridades de diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, municipal. Tenemos al sector público y al sector privado. Tenemos a los diferentes modos de transporte, la carretera, el ferrocarril, transporte ferroviario, portuario, aéreo. En fin, la complejidad de visiones. Bueno, no nos metamos al sector privado, porque en el sector privado cada sector tiene diferentes prioridades, diferentes necesidades, diferentes visiones. Entonces, es un tema de suyo complicado, de entrada. Segundo, históricamente y hasta la fecha, la planeación y la ejecución de la política de transporte son modales. O sea, el de carreteras planea para carreteras.
El de ferrocarriles lo hace para ferrocarriles. Puertos igual. La cantidad o el número de consultas que típicamente se realizan entre un modo y otro a nivel de planeación es básicamente cero. O sea, nadie habla con el de junto. No sabemos qué está haciendo el de ferrocarriles si estamos en carreteras. No sabemos qué está haciendo el de puertos si estamos en ferrocarriles. Entonces hay falta de diálogo, hay falta de integración de quienes están dedicados o estamos dedicados a eso. La parte, por ejemplo, de institucional de planeación de transporte no modal es muy débil. Si ustedes van a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y van a la Dirección General de Planeación, que debería cubrir todos estos factores, todos estos temas de integración, pues se van a encontrar con que esa dirección, para empezar, tiene poca gente. En segundo lugar, está abrumada con trabajo de otro tipo, trabajo administrativo, trabajo de seguimiento del desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, trabajo que tiene que ver un poco con revisar qué se está haciendo y presentarlo en formatos para poder informar a otras dependencias y a otros actores sobre lo que está ocurriendo en el sector. Pero realmente no tiene o tiene una escasísima participación en la integración, en la fijación de políticas públicas comunes, en la incorporación de los temas de los diferentes subsectores en el tema de la política sectorial. O sea, tiene pues carencias muy significativas que le impiden desarrollar esa labor integradora. Ustedes dirán, bueno, entonces, ¿quién está haciendo eso? La respuesta es nadie. No hay instituciones que tengan facultades para poder decir, en materia intermodal, en materia general, lo que vamos a hacer es esto, y a ver el de carreteras que se ponga las pilas y que se alinee con esta visión, lo mismo el de ferrocarriles y lo mismo los demás. Eso no pasa. Y bueno, en esa ensalada de participantes, falta de institucionalidad, falta de visión integradora y demás, pues esto no es mucho lo que se puede hacer para hacer realidad esa visión colectiva que está también planteada en el Programa Nacional de Infraestructura. Hay otra cosa que yo creo que también afecta, que como existen actores en México que sí son capaces de integrar cadenas logísticas dedicadas, es decir, las grandes armadoras, las grandes navieras, las grandes terminales portuarias, los grandes importadores, exportadores, quienes manejan carga contenerizada y demás. Eso sí, como ya dijimos y como ya vimos, tienen la capacidad para resolver sus problemas. Y entonces, como esos la resuelven, pues se reduce la presión para que se resuelva o se ofrezca este tipo de servicios para ámbitos mayores de la actividad económica y de la actividad regional que tenemos en el país. El gran perdedor de todo eso pues es el productor, el distribuidor nacional, que no tiene esa misma capacidad de resolver sus problemas, como sí la tienen pues las grandes armadoras, las grandes transnacionales que están trabajando en el país. Y entonces, bueno, esa falta de integración y de concertación y de conciliación de visiones, pues impide que avancemos con mayor rapidez en el tema. Bueno, entonces aquí aparece todo este tema del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, que es un concepto a través del cual se busca dar servicios públicos de diferente tipo para que quienes no tienen esa capacidad de resolver sus propios problemas lo puedan hacer de una manera que aumente su competitividad, que los vuelva más productivos y que les permita pues, tener mayores opciones de crecimiento y de desarrollo de actividades. Entonces, desde hace tiempo ha habido pues, una serie de iniciativas y de estudios y planteamientos para conformar un Sistema Nacional de Plataformas Logísticas en México. Hay un estudio muy completo realizado por el BID en años recientes, donde se plantean algunas ideas y algunas iniciativas en ese sentido. Lo que esto podría contribuir no nada más a mejorar el potencial económico de los actores económicos
nacionales, sino que además pues, tiene una serie de efectos benéficos desde el punto de vista no nada más económico, sino de ordenamiento territorial, de interacción de las regiones con las ciudades, mejoramiento de la calidad de vida de las personas dentro de las ciudades, que es un tema que, como hemos comentado, es cada vez más importante y va a serlo cada vez más en el futuro. Y bueno, pues toda la parte de sustentabilidad y de buscar mecanismos que permitan pues asegurar el funcionamiento continuo de este tipo de sistemas y servicios. Un tema muy particular y muy específico es el potencial que estas plataformas pueden tener para apoyar el desarrollo de conceptos novedosos como este de las zonas económicas especiales, que como ustedes saben, bueno, pues hay un foco, un énfasis en regiones pues que históricamente han tenido menores niveles de desarrollo, como es el sur-sureste nacional, y donde, bueno, este tipo de servicios podrían ayudar a proporcionar a quienes se interesen en establecerse ahí una mejor plataforma para el desarrollo de sus actividades. Y bueno, aquí los retos o los principales retos para lograr ese desenvolvimiento de un sistema nacional de plataformas logísticas que en un momento dado apoye ese tipo de desarrollo, pues los pueden ustedes ver ahí. Es un instrumento para que la logística pueda realmente convertirse en un pilar, en un instrumento para promover el desarrollo y la competitividad del país. Pues propiciar el desarrollo de un sistema que sea racional, que esté equilibrado, que tenga una consideración equilibrada de los diferentes modos de transporte, de las diferentes localizaciones en el territorio, y en fin, pues que logre incorporar a los diferentes niveles de gobierno, al sector privado. Estas plataformas pueden ser especializadas en función de la región, en función del tipo de producto que manejan, en función de los promotores. O sea, puede haber una serie de diferentes vocaciones y de diferentes modalidades que se puedan plantear. Y bueno, pues esto, lo que decía también el ponente anterior, buscar mecanismos de gestión y gobernanza que aseguren que el manejo pueda ser eficiente, pueda ser flexible, pueda realmente apoyar las necesidades de los usuarios de esas plataformas en el territorio donde se encuentren. Y bueno, finalmente yo diría, bueno, en el panorama actual, donde por un lado tenemos, sí, un reconocimiento discursivo de la importancia de la logística para la competitividad y la productividad de la economía. Eso ya se consolidó, ya está ahí en el discurso, ya todo el mundo lo acepta, pero hay que pasar a los hechos. Y lo que estamos viendo desde mi punto de vista en los hechos es que el que puede implementar, tiene la capacidad para implementar estos servicios, para resolver sus problemas, las multinacionales, los grandes armadores, las grandes empresas globales de transporte, lo hacen sin ningún problema en territorio mexicano. Y ahí están las cadenas y son de clase mundial. Pero los demás, los locales, los que no tienen esa capacidad, tienen graves carencias de tener acceso a esos mismos servicios. Yo creo que lo que está planteando la CEPAL pues es valiosísimo, es un concepto, es un proceso constante que tiene una serie de componentes y de elementos que permiten ir gradualmente generando conciencia y generando el conocimiento de la importancia de contar con todo este tipo de desarrollo y de concientización, y eso me parece fundamental. Pero pues probablemente en un caso como el mexicano necesitamos complementar eso con algunas acciones específicas. A mí la que me parece que es muy importante es tener un marco institucional apropiado. Nuestro marco institucional actual tiene lagunas muy importantes para promover y desarrollar un trabajo eficiente en estos temas. Entonces hay que encontrar una manera de establecer un marco institucional que permita pues tomar decisiones y encauzar acciones que lleven en una dirección positiva todo este tema. En ese marco institucional es fundamental que participe la Administración Federal,
los estados, los municipios y desde luego la iniciativa privada. También es importante que se tomen en cuenta muchas de las iniciativas y de los proyectos que actualmente están en marcha. Si ustedes le rascan un poquito al tema, verán que en diferentes regiones de México hay muchos proyectos, si no en marcha, en ideas, en distintos grados de implementación que abordan y que pretenden establecer este tipo de plataformas para apoyar ciertos sectores económicos. Entonces, tomar toda esa riqueza y todos esos temas sería importante. Y finalmente, pues darle prioridad al tema de la logística, no tanto al transporte, no tanto a cómo funciona cada uno de los modos dentro de este tema, sino a la logística como gran motor de la competitividad y de la productividad de un sistema económico, que realmente puede beneficiarse muchísimo de un sistema logístico eficiente. Pues yo simplemente cierro con esto. Muchas gracias.